Pero pienso que también hay mucha falta de información. Muchas gracias. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy. Donde fue convocada o citada, mejor dicho, la señora ministra de Trabajo, la ministra Miriam Catarina Roquel. Ella no vino y se hace representar por la Inspectora General de Trabajo, doctora Silvia Patricia Juárez García. Así es, Bienvenida, inspectora. Y nuestro flamante procurador de derechos humanos tampoco viene y se hace representar por el licenciado Abner David Paredes Cruz, defensor de la Defensoría de la Juventud, y el licenciado Douglas Coy, defensor de la Defensoría de las Personas Trabajadoras. ¿Usted no ha venido tampoco? No, viene en camino. Bueno. Y con dos temas muy importantes. Primero, hacerle recordatorio a la señora ministra que debe de atender este tipo de reuniones en el Congreso de la República, y cuando no puede ella debe ser un viceministro o viceministra. Todo en contra de su participación, señora inspectora, pero es para darle como el tema legal y como lo establece la ley orgánica del Congreso de la República. Además que son tres ocasiones que puede excusarse, y si no, la misma ley orgánica establece cuáles son las implicaciones de no asistir al Congreso de la República. Eso como para recordarle a ella y a otros ministros y ministras. El tema de hoy es un tema es importante y es un tema muy puntual, dado que hay recursos del Estado de por medio en este tema. Son dos temas por los cuales fueron citados. Uno es relacionado con el seguimiento a las visitas realizadas a la Universidad de San Carlos de Guatemala y las sanciones interpuestas por las inspecciones ya realizadas. En este caso eran 11 procesos de inspección los que se tendrían que haber realizado, y lo mismo era en el caso de la Procuraduría de Derechos Humanos, que eran los seguimientos a las visitas a varios centros universitarios, a la rectoría, a la DIGA, en este caso, de parte de las dependencias donde está toda la rosca del señor Mazariegos. Pero independientemente de eso, la idea era que realmente se promueva el respeto de derechos laborales de las personas trabajadoras. La cuestión es más irónica, señora inspectora y licenciado Abner Paredes, es que el señor Mazariegos viene y inaugura una sala de lactancia. Allá para el pobre el muchachito que tenía, ojalá no termine con traumas, porque cuando crezca. Pero va y toma un bebé en una sala de lactancia, pero es de las dependencias donde todavía no firman contratos a mujeres en estado de gestación, y son de las instituciones donde no están respetando ni el pre ni el postnatal, y que incluso por el tema de no firmarle contratos a mujeres en estado de gestación, no están recibiendo la atención debida por parte del ICSS. De esas incoherencias que uno no entiende en el tema de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por un lado quiere dar cuenta de que está haciendo algo por las mujeres y apertura de esta sala de lactancia, pero por el otro no les firman los contratos a las mujeres para que reciban atención en el tema del ICSS y todos sus controles que deben llevar estando embarazadas. El otro tema es que inaugura un mosaico, que él le llamó a unas instalaciones que remozó ahí, pero si usted va y que las tiene enfrente de la DIGA, pues están ahí mismo en el tema de la DIGA, están tras. Usted va y publiqué unas fotografías de la situación en la que están realmente los trabajadores y trabajadoras de la DIGA, en medio de un basurero casi que clandestino están trabajando ahí los trabajadores y trabajadoras.
Entonces este tipo de incoherencias son las que uno no entiende, que por un lado pareciera ser que públicamente quieren mostrar una cara en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero por el otro lado es un desastre en todos los sentidos de la palabra. Y uno de los temas que me preocupa, señora inspectora, y que es parte que si usted no la tiene, que pueda pedirla, necesito copia de la denuncia que interpuso el equipo de inspección, porque ya no es solo la sanción administrativa o la sanción laboral, ya hay un tema de denuncia que deben de interponer, porque el señor Walter Mazariegos, Violis y el licenciado Elfego René Jerez negaron el ingreso de la inspección de trabajo a la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Independientemente de los resultados de la inspección, se le impidió a los inspectores hacer su trabajo y se impidió, digamos, verificar la situación de derechos laborales. Pero esa es la regla para todo el que vaya a la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hay que pasar por un protocolo que estableció el señor Rambo ahí en la entrada, para poder ingresar, porque a mí me ha pasado también. Entonces, en este caso, ese tipo de situaciones son las que preocupa, que la rectoría de la Universidad de San Carlos se ha vuelto un fortín, donde no puede entrar, ahí sí que no se mueve una hoja, sino es por voluntad y autorización del licenciado Cordón Lucero, del rector Walter Mazariegos y del señor Elfego René Jerez. Eso es lo que preocupa, señora inspectora, porque están impidiendo que usted haga su función, mejor dicho, el Ministerio de Trabajo, y haga su función. Entiendo que de ahí no tenemos, y que son 2 ocasiones en que no las dejaron ingresar. Tengo entendido que el 4 de junio ustedes fueron también, no dejaron ingresar a los inspectores. Volvieron a ir el 14 de junio, tampoco volvieron a dejar entrar a los inspectores. Y entonces este tipo de situaciones son las que preocupan. Entonces no tenemos claridad de qué es lo que está pasando ahí, y las sanciones sí deberían de existir, y entiendo que tampoco no hubo acompañamiento de Procuraduría de Derechos Humanos en esas ocasiones, a pesar de que ya había un tema de que debían de acompañar conjuntamente. Y aquí lo quiero decir abiertamente, y dígale al procurador que yo voy a presentar la denuncia penal en contra de él y en contra de la agente de recursos humanos, de la directora de recursos humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Cómo es posible, licenciado Abner y el licenciado Douglas, que una directora de recursos humanos diga que ya hablaron con el procurador de derechos humanos y por eso la Procuraduría ya no va a accionar en contra de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Diputado, si me permite, la Procuraduría ha dejado mucho que desear en todas las acciones. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, y dígale al procurador que lo voy a denunciar penalmente y voy a denunciar a esta persona, porque entonces ahí hay un tema, y sabe que lo peor, que yo empiezo a creer que sí es cierto, porque después de una visita hicieron, que debieron haber dado una resolución y haber dado el tema de la violación de derechos humanos, debieron haber interpuesto amparo. Y lo que hizo la Procuradora de Derechos Humanos fue retractarse y ya no ir más. Y a pesar de que han tenido denuncias, no solo de mías, sino que de un montón de gente, no ha accionado al Procurador de Derechos Humanos. Y luego sale esa declaración de la de Recursos Humanos diciendo que ya tenían controlado al Procurador de Derechos Humanos. Ese tipo de situaciones es lo que nos va a conllevar a presentar la denuncia y que se investigue los extremos. Si no es cierto, pues de plano, y si es cierto, pues que ya haya la sanción que corresponda, porque el procurador no puede seguir funcionando de esa manera y en ese ámbito. ¿Quieres decir algo? Sí, diputado, buenos días a todos y todas. Realmente lamentable el actual del Procurador de Derechos Humanos. Sabemos quién lo puso y pues también entendemos que está bajo las mismas condiciones que el expresidente de la República, ¿verdad? Y que vive exactamente bajo las mismas condiciones, y cuando digo las mismas me refiero absolutamente en todo. Lamento realmente el actuar del señor procurador.
será denunciado nacional e internacionalmente por el pésimo actor que está tomando. Yo lo responsabilizo desde lo que me llegara a mí a ocurrir porque él solicitó me cancelaron las medidas cautelares en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Al llegar, su segundo día de trabajo fue lo que él hizo. Y yo realmente lamento mucho el actuar. Sabemos que está a servicio de quién está, sabemos quién lo puso, sabemos que vive bajo las mismas condiciones que Alejandro Yamatei. Y a lo mejor eso es lo que lo hace estar actuando como está actuando, no defendiendo a nadie. Es un procurador de adorno, literalmente. Es un procurador que doy fe y doy testigo, y tengo testigos que cuando fuimos a poner una denuncia junto a algunas organizaciones sociales, no quería abrir expediente el señor. Se abstiene, se pone en una situación en la que él no quiere abrir expedientes a nadie. Y esto lo que nos demuestra es que el señor no quiere investigar, el señor lo único que quiere es observar, y no se le están pagando los 50,000 quetzales que se le pagan mensuales para eso. Enhorabuena, diputado, ojalá que se dé seguimiento a este tema y pues que se tomen las acciones que se tengan que tomar en contra del señor procurador. Bueno, señora inspectora, dicho esto, entiendo que ustedes ya acompañaron algunas inspecciones, ya que tengo yo otro informe de eso. Fue el tema de la rectoría, 2 visitas, no los dejan ingresar. Necesito que establezcamos de una vez hoy las sanciones que van a interponer o interpusieron. Y de una vez quiero copia de las resoluciones de eso. También fueron al centro universitario de Santa Rosa, donde las autoridades responsables es la señora Wendy Johanna Mazariegos Violis. Creería yo que es hermana del actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, coinciden perfectamente en los apellidos, y del señor Elmer Amílcar Carrillo Chávez. En esta tampoco hubo acompañamiento de la PDH. También estaba el Instituto de Problemas Nacionales del INUSAC. Ahí fueron el 25 de abril, y fecha de revisión de las prevenciones que fueron el 25 de junio. Ahí son 5 trabajadores los que están involucrados, y creo que ahí hubieron incluso hasta 2 despidos en este sentido. La Dirección General de Administración, la DIGA, ya fueron ahí. La autoridad responsable es el señor Luis Pedro Ortiz de León, y el jefe de la división, Maynor González de la Cruz. Ahí en este de la DIGA fue una vez la PDH, y las siguientes ya no volvió a ir. Y ahí el tema es que no se sabe si hubo sanciones o no relacionadas con este. En Centro Universitario del Progreso, ahí fueron el 10 de mayo y hacer el tema de la primera diligencia. Aquí tampoco hubo el tema de acompañamiento de Procurador de Derechos Humanos, y aquí es donde está el que trabaja en la inspección y trabaja en la UCA también. Y en este caso mandaron a hacer la inspección a quien trabaja también dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Otro conflicto de interés, y eso se lo manifesté yo en una reunión de comisión de trabajo inspectora, cómo funcionan estos temas. Creo que cuando son este tipo de situaciones sí debería ir gente de la ciudad o de otro lugar a hacer este tipo de funciones. Entonces, todo está bien, sin modo, si ahí le pagan a él también, al inspector. Pero hay un claro conflicto de interés, así nunca le va a salir nada, pues. También entiendo que fueron al jardín infantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También hubieron ahí varias prevenciones realizadas. La primera diligencia la realizaron el 19 de marzo, y la fecha de la revisión de prevenciones el 3 de julio del 2024. El Centro Universitario de Sololá, el CUNSOL, también ahí se dieron 2 diligencias ya. La primera diligencia el 8 de mayo de 2024, y la de revisión de prevenciones, imagínense, hasta el 25 de agosto. Mayo, junio, julio, agosto, 3 meses para que realizara
la cuestión de las prevenciones, la revisión de prevenciones, y es lo que no tenemos todavía, el tema de si hubo o no hubo sanciones. El Centro Universitario de Baja Verapaz, ahí fueron el 9 de mayo a hacer las primeras diligencias y el 30 de mayo fueron a hacer el tema de la verificación de incumplimientos. Aquí algo que debe saber la población guatemalteca es que están utilizando a la Universidad de San Carlos de Guatemala, sus recursos, su personal, para crear otras universidades privadas en el país. Porque casualmente el señor Orcelio Hernández García, que es director, es fundador de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo. Imagínense, ahí vamos a pedir ya una auditoría a la Contraloría General de Cuentas además, y una denuncia en este sentido, porque se están utilizando recursos del Estado para crear universidades privadas. En este caso, la Universidad Juan José Arévalo Bermejo. Además de que este señor es director contratado como docente en la Facultad de Humanidades. Hay que recordar de dónde viene el señor Briolis en este caso. También está el Centro Universitario de Totonicapán, que ya hicieron algunas verificaciones, también hicieron prevenciones. En este tampoco no acompañó la Procuraduría de Derechos Humanos. En este entiendo yo que hubieron 27 prevenciones y no hay ninguna ya resuelto. Y también fueron a la Facultad de Ingeniería, que este decano también es de los que está ahí robando tiempos extras en el tema, porque ya no está dentro de su mandato, ya venció su periodo para el cual fue electo como decano, y es de los que están ahí sirviendo a esa estructura que ha saqueado en los últimos años a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el Centro Universitario de Oriente, CUNORI, también en Chiquimula. Ahí la primera diligencia la hicieron el 15 de mayo y la fecha de revisión de las prevenciones el 18 de junio. Tampoco existió acompañamiento de la PDH en estas verificaciones. Y también fueron a la Biblioteca Central del 16 de abril y fueron a hacer la verificación de prevenciones hasta el 23 de junio. Y el tema aquí, señores inspectores, que cada vez que van ustedes toman represalia a la gente esta de Walter Mazariegos en contra de la gente. Centro Universitario de Chimaltenango, Pundech. Ahí la primera diligencia la hicieron el 6 de mayo del 2024. Aquí el ingeniero agrónomo Jorge Luis Roldán Castillo, han dicho y hay rumores que es cuñado del actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el señor Walter Mazariegos. Ahora la Universidad de San Carlos de Guatemala se va a volver una universidad familiar, ¿va? Hermanos, cuñados, primos, tíos metidos ahí. En esta entiendo yo que ya el pueblo de Guatemala va a tener que pagar 51.645.12 centavos por el tema de la sanción que fue interpuesta a este centro universitario. La PDH acompañó en la primera diligencia, pero hay dudas de que si la PDH departamental fue la que avisó que iban a ir a hacer las verificaciones en este centro universitario de Chimaltenango. Y aquí no han atendido ninguna. Y también está el Centro Universitario de Occidente CUNOC en Xela. Tampoco hubo acompañamiento por parte de la PDH. Aquí la persona responsable es César Haroldo Milián Requena, que ha tenido papeles no solo en esto de lo que sucedió, los retrocesos democráticos en la universidad, sino que en el tema de criminalización de estudiantes y docentes a partir de las acciones de defensa de la autonomía universitaria. Centro Universitario de Noroccidente, CUNOROC, creo que fue de los que más cumplió en alguna forma las cuestiones. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.
La PH también acompañó solo la primera vez, y el Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, ITUX, que también fue ya verificado, y que este instituto, lamentablemente, con toda la capacidad, todo el mobiliario, el personal que tiene, deberíamos de tener un tema de profesionalización para toda la costa sur de forma de calidad. Tristemente, el actual rector de la Universidad San Carlos de Guatemala lo ha convertido en un bolsón de plazas, pero ese es un tema que no tiene que ver el Ministerio de Trabajo, solo va a tener que ver la Contraloría General de Cuentas. Bueno, señor inspector, aquí yo le leí todos los que ya tengo conocimiento, de los que ya están en una fase de haberse hecho diligencias, y que en algunos, o la mayoría, en todos, debió haber ya el tema de sanciones. ¿Cuál es la situación actual de todos estos, señor inspector? Gracias, señor diputado. Buenos días. Precisamente estaba revisando la información con relación a las inspecciones que ha realizado la Inspección General de Trabajo, y dentro de las que se encuentran registradas en la delegación de Guatemala, hay 2 expedientes que ya están en un proceso ya se emitió la resolución de sanción, 3 expedientes, y hay 2 que están pendientes, aún se encuentran en trámite. ¿Cuáles son esos 3 que ya están sancionados? Es el de número IGT 0101-2063-2024, el 2203, que también es 2024, estos se iniciaron en febrero de este año. ¿Qué dependencias de la U son? Que la gente no tiene el número. Está la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, el Jardín Infantil que usted mencionaba, el Instituto de Problemas Nacionales de USAC y la Biblioteca Central. Son los que están en gestión acá en la delegación departamental de Guatemala. Vamos por partes. Estas 3 que usted me dice, Ingeniería, Química y Jardín, son los que ya están con resolución de sanción. Exactamente. ¿Cuánto es el valor de la sanción de cada uno? El dato de la sanción impuesta no lo tengo acá a la vista, pero sí lo puedo remitir en un informe. También está el... Y entiendo que el UNUSAC y Biblioteca están en fase de sanción también. Sí, exactamente. La otra... Hay una también del Departamento de Seguridad Universitaria, que es la número 3188, que es una de las que se encuentra en trámite en este momento. La 4137, de las que te mencioné que ya está sancionada, es el tema de, esto fue directamente en el campus central y era por la planta de tratamiento. Hay 2 que se encuentran en trámite, que es la 2879. La 2879 es una denuncia que fue interpuesta por SUS relacionado con temas directamente del campus central. No tengo especificado acá cuál es la dirección que se visitó en ese momento. Esas son las que tengo yo el dato en este momento de la delegación de Guatemala. De las delegaciones de suroccidente se hicieron varias inspecciones
Salud. Gracias. En Escuintla, en el Centro Recreativo de Pausa, se hicieron tanto inspección como verificación, no se cumplieron con las prevenciones, está pendiente de que se notifique la resolución de sanción. También en Escuintla esta era por la documentación obrero patronal y temas de salud y seguridad ocupacional, no cumple prevenciones, está pendiente que se notifique también la resolución de sanción. En el departamento de Santa Rosa hay un expediente en donde no se cumplen prevenciones, está pendiente que se emita la resolución de sanción. En la siguiente, en donde se hace una verificación en virtud de que no se apersonaron, las personas se programó para el 6 de mayo, hay un cumplimiento de prevenciones. En este caso no se cumplieron las prevenciones, se emite la resolución de sanción. Un tercer caso de Santa Rosa, también no cumple prevenciones y ya está en la resolución de sanción. Y por último hay otra de Santa Rosa, en donde no se cumplen las prevenciones. Todas estos expedientes son del año 2024. Son 4 entonces en Santa Rosa en total. En Santa Rosa tenemos 4 casos. Sololá hay uno solo. Este se encuentra en trámite todavía, no hay una resolución de sanción aún. En Totonicapá no se cumplieron prevenciones, también ya está la resolución de sanción. Quetzaltenango hay un cumplimiento de prevenciones, también está la resolución de sanción en trámite. En San Marcos, en esta es el único, en uno de los donde sí hubo un cumplimiento de prevenciones, y en este no se emitió ninguna resolución de sanción, el expediente fue remitido al archivo. En Huehuetenango, en este, no obstante de que se inició en marzo, se pidió una prórroga por las prevenciones que habían sido impuestas. Sí se cumplieron las prevenciones y el expediente fue remitido al archivo. En Chimaltenango se encuentra en trámite para iniciar el juicio ejecutivo laboral, toda vez de que sí se emitió una resolución de sanción, la cual no fue pagada. Tampoco se inició por parte de la universidad ninguna gestión recursiva, y por esa razón ya se encuentra el expediente en trámite de un ejecutivo para el cobro de la sanción. ¿La sanción de de cuánto es? No, los datos de las sanciones impuestas no lo tengo en este momento. Es el de 51.000. En Baja Verapaz se planteó un recurso revocatorio, ahí sí se utilizó la vía recursiva, se emitió la sanción y ahorita está pendiente de que se resuelva el recurso revocatorio. Chiquimula está pendiente de que se notifique la resolución de sanción, y en el Progreso el expediente se encuentra en el archivo, según lo que indican es de que sí se cumplieron con las prevenciones. Pero ahí hay que volver a verificar, inspectores, que lo solicito de una vez, que verifiquen, pero que sea un equipo que no tenga que ver con la delegación departamental del Progreso, por este tema que le indicaba de que trabaja en la universidad. Todos tienen derecho al trabajo, yo no tengo problema con eso. El tema es cuando se usa esa relación laboral para favorecer a un patrono. Ese es el tema que yo creo que no es ético y tampoco es legal, digamos, en este sentido, porque sí, entonces en todo caso o se cae en un incumplimiento de deberes o se cae en un abuso de autoridad. O sea, ese tipo de situaciones son los que al final de cuentas es lo que hay que ver. Y sí, lo que me llama la atención, ahorita le doy la palabra, para que me responda las dos cosas de una vez. ¿Qué va a pasar con la rectoría? Sí. Además de las sanciones administrativas, ¿van a denunciar penalmente? Efectivamente, con lo primero que usted cuestionaba, en el momento en que se tiene conocimiento de que existe algún conflicto de intereses en el actuar del inspector o del delegado, porque al final es el delegado el que emite la resolución final, si se hace una intervención directamente, se nombra personal de acá de la capital para que realice la diligencia. Si nosotros no tenemos conocimiento de esta circunstancia, difícilmente podríamos hacer una intervención de esa manera. Yo le comentaba que el licenciado, precisamente, cuando ellos tengan conocimiento de esto, que inmediatamente me lo comuniquen y nosotros hacemos la intervención desde acá en la capital, que lo hemos realizado con distintos pasos y el resultado pues, ha sido totalmente positivo. Con relación al tema del no ingreso a la rectoría, precisamente
Usted tuvo conocimiento desde que se estaba llevando a cabo la diligencia de la no intervención por parte de la Inspección General de Trabajo. Pues el expediente nosotros tenemos dentro del protocolo, se establece el tema de la obstrucción. Cuando hay obstrucción, nosotros emitimos el acta de obstrucción y obviamente esto implica una sanción que se le impone al empleador o a la parte que no nos está permitiendo hacer la diligencia. En este caso ya el procedimiento se encuentra en curso. Precisamente recibimos una solicitud de la Universidad de San Carlos en donde nos indican de que ellos sí nos permiten el ingreso, pero que no hubo ninguna obstrucción, entonces que se oponen a la sanción que se les puede imponer en este sentido. Está en trámite la solicitud que ingresó en esta semana. Por otro lado, usted pregunta si en este caso nosotros ya presentamos alguna denuncia penal. No se ha presentado ninguna denuncia penal en este sentido, toda vez de que esto primero pasa por un análisis de la parte jurídica del Ministerio de Trabajo para determinar quién y cómo se va a denunciar. Está bien, inspectora, esa parte está bien, se la entiendo. Lo que a mí me preocupa es que estén dejando cosas en impunidad. 2 veces no los dejaron entrar a ustedes. Y porque no sancionaron en su momento, es que ahora les ingresaron esta nota para tratar de evadir su responsabilidad. Esa es la maña del señor Mazariegos. Esa es la maña de él. Así operan ahí la actual administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si nos ha pasado a nosotros. Entonces, este tipo de situaciones, inspectoras, son las que no se pueden tolerar y no se pueden dejar en impunidad. Porque si usted permite que eso le pase ahorita, en este caso, después le van a venir todas las instituciones, le van a querer hacer lo mismo, tanto públicas como privadas. Entonces yo sí le voy a pedir, inspectora, que procedan como administrativamente corresponden con la sanción. Porque qué calidad, ahorita le cierro la puerta y después le mando la carta diciendo que me opongo y que no fue intencional no dejarla entrar. Si hay un montón de casos que han pasado igual, incluso y por eso es que me molesta la actitud del Procurador de Derechos Humanos, no de los compañeros que están aquí, sino del Procurador como tal. Porque están tratando de expulsar a 80, a 60 estudiantes, están tratando de afectar a personal y están afectando a sociedad civil y ni siquiera les dan el chance de irse a defender. En una de las visitas que yo hice, ahí habían compañeros afuera que tenían que ir a dejar sus documentos para defenderse administrativamente y no los estaban dejando entrar. Y casualmente ese día llegué yo y porque llegué y empecé a hacer una cuestión ahí para poder ir al tema de acceso a la información pública, que es lo otro que está ahí. Y eso lo pongo como ejemplo. Acceso a la información pública está casi que en los sótanos ahora de rectoría, cuando antes estaba en una caseta independiente de rectoría o de cualquier otra entidad administrativa. Eso relativamente era información pública, usted podía ir y no tenía ningún problema. Ahora se topa con 2 problemas. Uno es que le quieran dar la información y la otra es que es casi imposible entrar a la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Casi imposible. A mí 2 veces me han echado llave en la puerta. Cuando me miran que ya voy para la rectoría, de una vez echan llave ahí en la puerta. Eso pasa. Entonces no es que ellos no tengan la intención, no es que ellos no quieran hacerlo. Es la maña del señor Mazariegos Violis en este sentido, inspectora. Entonces, yo lo que le voy a pedir hoy es que, y al día lunes quiero las resoluciones de sanción por estos 2 temas de que no los dejaron entrar a las 2 diligencias, pues que se defiendan, pero usted tiene que sentar un precedente positivo relacionado con que al Ministerio de Trabajo se le respeta. Es que siempre han ninguneado al Ministerio de Trabajo y eso se ve desde los salarios que tiene la ministra hasta cómo los tratan cuando llegan a hacer este tipo de funciones. Algunos se prestan, pero yo creo que esta administración al final de cuentas debe dignificar a ese Ministerio de Trabajo y eso se empieza no permitiendo que este tipo de situaciones como lo que hizo el señor Mazariegos y el señor Elfego René queden en impunidad en este sentido. Sí, señor diputado, el trámite está establecido legalmente, es decir, por derecho a petición se puede recibir cualquier solicitud que ingrese, pero el trámite está establecido en ley. Una vez
se establece que hay un incumplimiento o hay una obstrucción, el expediente inmediatamente es elevado al delegado departamental para que emita la resolución de sanción. Aquí no, o sea, la única vía es la recursiva, que conforme lo establece la ley. Entonces, hice mención sobre el memorial que presentaron, porque es una forma en que de alguna manera están queriendo decir si estuvimos, si pudimos, si queríamos, pero no se dio, no hubo una obstrucción como tal. Sin embargo, el personal que estuvo presente, ¿verdad? Y con quien estuvo el delegado departamental de Guatemala ese día en la diligencia, pues efectivamente en este caso el expediente ya está para la emisión de resolución de sanción. Ahí, salvo después de emitir la resolución de sanción y notificada, pues obviamente que ellos utilicen la vía recursiva que corresponde, pero el trámite legalmente está establecido y ahí nosotros no podemos cambiar. Perfecto. Bueno, no sé si ustedes quieren decir algo para ir ya cerrando el punto rápidamente, honorable señor diputado José Chic, exdiputado Aldo Dávila, gracias por el espacio, honorable también inspectora y señores de la PDH. Simplemente referirnos a los puntos, no vamos a hablar más porque creo que ya lo dijo todo el señor diputado José Chic, pero sí nos preocupa mucho, compañeros de la PDH, temas tan vitales como el tema del derecho de la salud y de la atención en el tema del ICS. Fíjense que sí es bastante preocupante y sigue ocurriendo que por la falta de pago de salarios, por la falta de emisión de contratos, sigan sin atender a los trabajadores universitarios. Es decir, hay compañeras en el Centro Universitario de Zacatepeques en este momento que necesitan atención por temas de maternidad, una compañera que está en proceso de gestación y otra que ya tuvo a su hijo, necesitan inscribir a su hijo una y la otra inscribirse para llevar su control. No las dejan inscribirse porque como no han pagado salario, no las han hecho contrato, no figuran sus contratos y sus aportaciones al ICS. Es un tema que no es de hoy, eso viene de siempre, señores diputados, y la verdad es que la PDH a esta altura ya debe haber emitido por lo menos o alguna acción legal a la CC, pues verdad, el señor procurador, que sinceramente poco nos representa a la clase trabajadora. Nuestros derechos fundamentales están siendo violentados y el procurador, el señor Alejandro Córdoba, habría por su ausencia. También es importante mencionar que sí, en algunas reuniones con la jefa de Recursos Humanos, la licenciada Zully Johnson, y nos ha comentado que le sorprendió ver a la Procuraduría porque hablaron con el señor Procurador Alejandro Córdoba y él ni siquiera sabía que ustedes estaban delegados a estas diligencias, a estas comisiones. Es decir, la figura de la PDH ha sido nula o poco en las inspecciones que han sido delegadas hacia ustedes para verificar estos casos puntualmente del irrespeto a la seguridad social. Entonces el llamado sería para que apoyen al trabajador, que apoyen al guatemalteco porque están siendo violentados sus derechos. Qué bonito, no los atiende el ICS, pero cuando les pagan el contrato, ahí van todos los descuentos del ICS. Pero en el momento que necesitaban no los atendieron. Eso no es justo. Entonces hay mujeres en estado de gestación, compañeras en estado delicado, compañeros también delicados de salud que no lo están atendiendo simplemente porque no tienen contrato vigente, pero después que salen los contratos sí les descuentan las cuotas del ICS, pero cuando se necesitó no los atendieron. Entonces ese sería el primer llamado pues al señor Alejandro Córdoba. Nula su participación, nula su intervención en estos casos, y sí le hacemos un llamado a reflexión, una acción legal, un amparo en la CC para que se proteja al trabajador universitario y en realidad lo necesitamos con urgencia. Hay trabajadores que incluso han fallecido por falta de atención en el ICS por esos temas de falta de contrato de pago de salario, ¿verdad? Eso es como un tema rápido. Luego también voy a mencionar que las sanciones las sanciones que va a colocar el Ministerio de Trabajo, nosotros hemos ingresado memoriales donde solicitamos que las sanciones vayan directamente a los directores y a las personas que dirigen y a quienes tienen la responsabilidad de tener todo este tipo de situaciones como las condiciones laborales óptimas para los trabajadores. Sin embargo, han respondido que no es a los directores, no es a los órganos de dirección, sino que es a la universidad la sanción. Preocupa, porque en realidad quien debería pagar los platos rotos por no tener una buena gestión administrativa y garantizar la estabilidad laboral y digamos los espacios laborales ideales, ellos deberían de ser los sancionados. Sin embargo, está yendo la sanción hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esos memoriales los hemos ingresado, les hemos solicitado que la sanción vaya directamente, honorable inspectora, que vaya directamente a los directores o quienes administran, en este caso, los centros universitarios o las dependencias dentro de la Universidad de San Carlos. Entonces,
yo diría que podría revisarse esa parte, o sea, que el sancionado sea la figura administrativa, la autoridad nominadora, no la Universidad de San Carlos, para que se evalúe si legalmente esto es viable. Luego, bueno, ya lo mencionaba el diputado José Chic, estuvimos en esa inspección en la rectoría, también entendimos que no pudo participar por una situación ahí complicada en una comisión en la que usted estaba, honorable inspectora, pero también sí mencionar que nos preocupa que hasta hoy en día no hemos obtenido resultado de esa condición, o sea, ya debió haber habido una sanción, y sí sabemos que jurídicamente, por esta obstrucción al trabajo de la inspección, puede iniciarse un proceso judicial, pues, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante resaltarlo. Lo otro, tal vez mencionar que haríamos unas solicitudes puntuales, si nos lo permite, señor diputado, de las siguientes inspecciones, porque creo que es parte del proceso que llevamos. Todavía tenemos algunas dependencias del campus central y algunas de centros universitarios que no han sido atendidas, y no sé si podría ser de una vez poder delegárselas o poder decirlas acá y poder iniciar procesos de inspección en estos lugares. Para eficientizar, mándenlo, le vamos a hacer el requerimiento por escrito para que se pueda hacer, pero yo quisiera entonces, señora inspectora, que usted pueda mandar de aquí al día martes un informe ya relacionado con todas las resoluciones debidamente notificadas de las sanciones interpuestas en esta primera ronda de centros y dependencias del campus central, incluyendo las de rectoría, para que de esa forma pues ya quede sentado, digamos, al menos la parte de las sanciones interpuestas, para poder ya hacerle llegar un nuevo listado con nuevos centros universitarios que podrían ser verificados en este sentido. Lo único que le pediría tal vez para mañana en la mañana, es que me pueda mandar el tema de la cantidad que implica cada sanción, nada más el monto por el cual va a ser sancionado cada centro o cada dependencia de la USAC, y ya para el día martes de la próxima semana que me mande ya la copia de las resoluciones ya notificadas, para que de esa forma podamos ya ir cerrando esto y que la población guatemalteca tenga certeza que está haciendo las cosas bien en este sentido. Y como decía, lo de la rectoría no me sorprende, ese es el modus operandi que han usado siempre: tiran la piedra y después esconden la mano, pues en este caso. Incluso en las dos exhibiciones personales que yo le puse al señor rector, que no aparece públicamente aún, ellos mismos hacían referencia a que no estaba el rector en la rectoría, sino que usaba una cuestión de los arcos como sede, y eso se lo dijeron a un juez inclusive. Entonces, eso se lo digo como para que usted sepa también, que no la sorprendan en la buena fe de que así operan ellos ahí dentro de este tema de la universidad. Y para ir cerrando esta parte con el Ministerio de Trabajo, el tema de la Bremen, ¿cómo va este tema, inspector? Señor diputado, nosotros hicimos una intervención recientemente a la empresa a través de una publicación que hubo con relación a un tema con los trabajadores y que habían cerrado el lugar y no los dejaba salir. Se hizo la intervención. Posteriormente siguió su trámite este expediente, pero hubo un segundo caso para realizar la inspección. Sin embargo, en este momento se le está dando primacía al diálogo. Entonces hay unos acercamientos entre la empresa y los trabajadores para resolver el conflicto por medio del diálogo social. Entonces eso es lo que se está trabajando en este momento. Posteriormente a que nosotros tengamos ya el resultado de este diálogo, y si no se llega a ningún consenso, entonces ya la intervención es como lo establece la ley. ¿Hay personas del Ministerio de Trabajo en este diálogo entre la empresa y los trabajadores? Sí. Ustedes son los mediadores. Sí, la Inspección General de Trabajo. ¿Dónde se está llevando a cabo? De momento se han llevado una en el Ministerio de Trabajo. Una únicamente. Sí. Bueno, yo creo que le voy a pedir, señor inspector, que me pueda mandar un informe relacionado con eso para poderle dar seguimiento, porque de hecho en una de las reuniones en la primera reunión donde los trabajadores pudieron manifestar todas sus denuncias y que el Ministerio de Trabajo las recopiló, la idea es que fueran a hacer también un proceso
de inspección para verificar cada una de esas denuncias que había por parte de los trabajadores y trabajadoras. Y hay que recordar que alrededor de este conflicto patronal laboral han habido incluso actos de violencia, incluso han habido trabajadores asesinados. Entonces, la idea es evitar que se pueda salir de control, que se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y dos, evitar que suceda cualquier hecho lamentable alrededor de este conflicto patronal que se pudiera dar en este sentido. Entonces, ¿qué me puede mandar el informe de la breve? Mándemelo para el día miércoles para tener conocimiento de por dónde va la cuestión y cuáles son las acciones que van a continuarse en las dos posibilidades, ¿verdad, inspectora? En la posibilidad de que si el diálogo da resultados, cómo queda todo el proceso, y si no da resultados, cuáles serían las próximas acciones que ustedes pudieran realizar como inspección, para tener claridad y poderle dar seguimiento, para que los trabajadores y trabajadoras también tengan certeza de que se les está dando seguimiento desde acá. Y con el tema de la Procuraduría de Derechos Humanos, en el tema licenciado Douglas, como estamos hablando de derechos laborales, en este caso me preocupa. Y revisen, es que no sé por qué el procurador tiene 129 plazas 029 y no las quieren hacer operar, hombre. Hay un antecedente donde uno de los procuradores de derechos humanos presentó un amparo relacionado con este tema de que el ICS pudiera brindarle atención a mujeres embarazadas o en estado de gestación, trabajadoras, mientras el patrono se ponía al día en cuotas, pero también en firmas de contratos, para no violentar ni derechos laborales, pero tampoco el derecho humano a la salud. Hay un antecedente ahí de la Procuraduría de Derechos Humanos. Y en aquellos momentos el procurador o los procuradores de derechos humanos accionaban, porque hay que recordar que el procurador de derechos humanos es el que tiene legitimidad activa para presentar amparos en cualquier materia. Siempre que haya una vulneración de derechos humanos, es el procurador el que tiene legitimidad activa para poderlo hacer. A nosotros todavía nos cuestionan parte de este tema de la legitimidad y por ahí se dan algunas instituciones, pero el procurador es el que tiene la legitimidad para hacerlo en cualquier ramo o en cualquier tema. El padre que le falta valor para poderlo hacer, ¿va? O los patrones le están diciendo no lo hagas, en este sentido. Entonces, dos cosas le voy a pedir, licenciado Douglas, que haga una verificación real de este tema de la firma de los contratos de parte de los trabajadores y trabajadoras, y el tema de que no se le violente el derecho a la salud, seguridad social a los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque al final están siendo afectados por una mala cuestión administrativa. Y yo casi que me imagino que es: hoy te doy contrato a vos, te pago, y después le dejo de dar contrato a aquel por unos 3 meses. Después, cuando ya te firmo otra vez el contrato y te pago, y parece ser que ese es el juego que están haciendo ahí en la universidad. Y por eso es que la planilla se sube y se ha inflado de tal forma que incluso se niegan a dar, y que eso es información pública, quiénes están contratados. Yo tengo un reporte ahí de contrataciones en la universidad de más de 4,000 personas de los años 22-24, 22-23, 4,000 personas, imagínense, contratadas ahí en la universidad. ¿Dónde está toda esa gente? ¿Qué es lo que está haciendo esa gente? Es el secreto mejor guardado del país en este momento. Entonces, licenciado Abner y licenciado Douglas, que hagan esa verificación, y que si hay que interponer acciones legales, el procurador lo tiene que hacer, porque si no estaría consintiendo el tema de vulneraciones a derechos humanos en este sentido. Y se recuerda, licenciado David, que yo le he estado pidiendo a la Procuraduría de Derechos Humanos que se pronuncie o accione en contra de este tema del Consejo Superior Universitario. Parte de lo que estamos hablando el día de hoy proviene del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
porque son ellos los que están también haciendo muchos de los nombramientos de esta gente que está violentando derechos humanos y que está poniendo en riesgo el erario nacional en este momento. Ahorita estamos hablando de las sanciones del Ministerio de Trabajo. Ya en unos días vamos a estar hablando de las sanciones de la Contraloría General de Cuentas. Y que incluso a los mismos auditores de la Contraloría General de Cuentas, hubo gente del Consejo Superior Universitario que le quiso interponer denuncia en el MP por estarles pidiendo y haciendo requerimientos de información de ejecución presupuestaria. Hubo unos contadores que les quisieron remitir expediente al colegio de económica para que los sancionaran por estar requiriendo información de ejecución presupuestaria 2022, incluso cuestionando el papel de la Contraloría. Imagínense, a ese grado están cayendo en este caso, licenciado Abner, y eso es parte de eso, y esto que le estoy diciendo son los del Consejo Superior Universitario, pero el procurador no quería accionar. Vamos a tener que accionar en contra del procurador entonces por la inacción que está teniendo ahora. Entonces, eso les quiero pedir, que de una vez manden informe y que ahí me digan de una vez, ¿van a hacer o no van a hacer nada en contra del tema de todas las violaciones a derechos humanos que les han denunciado? Y se las voy a enumerar. Uno es por el tema de la criminalización que ha venido desde la Universidad de San Carlos en contra de trabajadores, estudiantes, sociedad civil. Incluso ahí hasta metieron al binomio presidencial en ese su caso de cartón. Ahí la Procuraduría de Derechos Humanos no ha hecho nada y tampoco ha dicho nada. Tampoco ha dicho nada en relación a todas estas vulneraciones a derechos humanos que les hemos manifestado, y que incluso la jactancia de recursos humanos diciendo ya le hablamos al procurador, ya lo controlamos. ¿Qué te parece? Imagínense, ¿Qué nivel? ese grado. ¿Qué nivel? También el tema de las vulneraciones a derechos humanos que pueden estar sufriendo los estudiantes con el tema de las instalaciones, los baños y todo este tipo de situaciones. El tema de la seguridad, también, también Procurador de Derechos Humanos debe estar esto. Ya no solo son el tema de la gente con armas largas, que parece película, novela de narcos, ahí ya la hubo a veces, sino que también el tema de lo que sucedió con la vicepresidenta de la República, cuando fueron a tirar los plomazos afuera de un lugar, de un establecimiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el otro hecho es que gente encapuchada, no sé si son estudiantes, no sé si son docentes, nadie sabe, nadie supo, que estaban ahí en la inauguración de esta sala de maternidad, ahí afuera del día. Y ahí están las fotografías, están protegiendo a la gente, las autoridades universitarias, entre comillas. Ese tema de la seguridad también debe de verse. Entonces son esas 4 cosas que sí les voy a pedir hoy por hoy, que puedan verificarlas, que me manden un informe a más tardar el miércoles con las acciones que van a tomar, y si en este caso van a presentar amparos, necesito ya parte de la copia de los amparos que vayan a presentar. Dígale al procurador que ya déjese su loca estrategia de que uno presente el amparo y él va a ir de tercero con interés. No funciona así. No se le paga para eso. Es él el que tiene que interponer. Señor es profesor titular de la USAC, entonces eso se lo pido para el día miércoles. Entonces quiero agradecerles la presencia, la puntualidad, y daría por cerrada esta reunión de trabajo.